El título de la predicación del día de hoy es ¿puedes creer? Yo quiero que tengamos esta pregunta en toda la predicación del día de hoy y estamos viendo Marcos capítulo 9, verso 14 al 29. Marcos capítulo 9, verso 14 al 29. Y para entrar en contexto, hermanos, vamos a leer Marcos capítulo 9, verso 14 al 29. Así que acompáñenme en la lectura en sus mentes. Vean lo que dice. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él, le dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno, hermanos, no sé si ustedes ya se habrán dado cuenta, pero la vida no es nada fácil. Nuestra vida no es absolutamente nada fácil. A diferencia de lo que nuestros hermanos carismáticos dicen, que un cristiano tiene que ir en victoria, que siempre tiene que estar triunfante, siempre tiene que tener dinero. La realidad de nuestras vidas es que siempre vamos a encontrar dificultades, en todo momento. Y más cuando eres adulto, por supuesto. Tienes muchas responsabilidades. Pagos que no contemplabas, accidentes y situaciones tan inesperadas y tan duras que hacen que los hijos de Dios caigamos de rodillas igual que Pablo y clamemos igual que Pablo. Padre, te ruego, por favor, quítame este aguijón. Y no te ruego 3 veces, te ruego todo el día, toda hora. Ya no aguanto. Es una realidad, estamos sufriendo en este mundo. Sufre y sufre y sufre. Pero tengo que hacerte unas preguntas. ¿Qué haces en estos momentos tan llenos de dolor y dificultad? ¿Qué haces tú en estos momentos tan llenos de dolor y dificultad cuando te toca sufrir? ¿Corres a Cristo o quedas paralizado del miedo? ¿Qué es lo que haces? A veces corro a Cristo, a veces no corro a Cristo. Siempre corro a Cristo o Cristo es mi última opción. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, como ya lo vimos en la lectura, hermanos, encontramos a un padre que en medio de su aflicción corre a los pies de Cristo. Va a Cristo a pedirle ayuda. Pero notamos algo en el texto, algo muy importante. Había algo dentro de su corazón que le incapacitaba a ser ayudado por Cristo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y quizás tú estés en esa situación. ¿Vas con la persona correcta? ¿Vas con el Dios correcto? ¿El único Dios verdadero, Cristo? Pero hay algo en tu corazón que te impide ser ayudado por Él. Por eso el día de hoy veremos el poder de la verdadera fe. El día de hoy veremos el poder de la verdadera fe. Y les presento el bosquejo rápidamente. Punto número 1, un gran alboroto, verso 14 al 16. Punto número 2 del bosquejo, una situación fuera de control, verso 17 al 22. Punto número 3 del bosquejo, una cosa pide Jesús, verso 23 al 27. Y punto número 4 del bosquejo, una comunión en oración, verso 28 y verso 29.
Este sería el bosquejo que vamos a ver el día de hoy. Y lo dejo aquí tantito en lo que vamos viendo, qué es lo que estábamos repasando anteriormente en nuestros textos. Si nosotros leemos un poco más arriba del verso 14, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues simplemente vamos a encontrar que nuestro maestro tomó a 3 de sus discípulos, 3 de los apóstoles, tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a su hermano Juan, para que ellos fueran testigos de la transfiguración. Y una vez cumplido el cometido de mostrarles su gloria en el monte de la transfiguración, estos 3 hombres, para que en un futuro, después de la resurrección, estos 3 discípulos podrían compartir lo que vieron, pues deciden bajar del monte. Ya se cumplió el plazo, ya ocurrió lo que tenía que ocurrir, estos ya van a quedar como testigos, es momento de regresar a donde estábamos antes. Pero lo que ninguno de estos 4 hombres se imaginaban era que cuando iban a llegar a encontrarse con el resto de los discípulos, iban a encontrar realmente una situación un tanto preocupante. Vean lo que dice el verso 14. Marcos capítulo 9, verso 14. Y así ya vamos a entrar a nuestro primer punto, que es un gran alboroto. Verso 14. Marcos capítulo 9, verso 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Jesús dejó a los otros apóstoles, a nueve de los apóstoles, solos, porque él se fue, de acuerdo con el relato de Lucas, se fue un día y regresó al otro, y ya se le estaba acabando el mundo a estos apóstoles, todo estaba ardiendo en llamas, hermanos. ¿Por qué? Porque estos 9 apóstoles los encontraron con una gran multitud, pero también los encontraron disputando, y hubo una gran multitud alrededor, y estaban disputando, ¿con quiénes? Con los escribas, estaban, peleando con los escribas, no estaban peleando estos 9 apóstoles con cualquier judío normal, estaban peleando con los encargados de interpretar la ley. Hermanos, como cereza del pastel se puede decir que estos discípulos se enfrentaron a una situación que ellos simplemente no podían controlar. Y había una gran multitud que, sin duda, lejos de tratar de buscar la paz entre los discípulos de Jesús y entre los escribas, simplemente estaban echando más fuego, más leña al fuego para que estos pelearan aún más. Ahora, quiero que ustedes vean lo que dice el texto en el verso 15. Marcos capítulo 9, verso 15. Y enseguida, dice el verso 15, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Y corriendo a él, le saludaron. Hermanos, algunas personas piensan que las personas viendo a Jesús corrieron a él porque ellos aseguran que Jesús aún tenía el brillo de la transfiguración en su rostro. Es lo que estos autores aseguran. Ellos dicen, como Jesucristo en el monte de la transfiguración permitió ver su gloria a los 3 apóstoles, sin duda, igual que Moisés, él aún tenía rastros de su gloria en su rostro, así que bajó, aún brillaba, y esto provocó que la multitud primeramente estaba viendo a los escribas y a los 9 apóstoles, a los discípulos discutir, pero cuando se dieron cuenta que estaba Jesús, dijeron, este hombre brilla, tiene algo Jesucristo, así que corro y voy a tratar de saludarle porque algo pasó con él. Estos autores dicen esto, pero aunque puede sonar muy bonito, ¿qué creen? El texto no lo dice. Entonces, si el texto no lo dice, pues simplemente no podemos especular. Simplemente, hermanos, hay que interpretar el texto bíblico con lo que el autor nos deja ver en su escrito, sin aumentarle más y también sin quitarle nada. Solamente tenemos que interpretar con lo que el autor nos deja ver en su texto, nada más. Por lo tanto, hay que recordar que Jesús también le dijo a sus discípulos, a los que lo acompañaron al monte de la transfiguración, a Pedro, a Jacobo y a Juan, les dieron una orden: no digan nada. No digan nada, ustedes absolutamente no digan nada. ¿Por qué? Porque solamente van a decirlo hasta pasando mi muerte, pasando mi resurrección. Entonces, ¿ustedes no creen que sería un tanto ilógico
que Jesucristo le diga a sus 3 discípulos, no digan nada, cállense hasta que después de que yo resucite, y de repente baja y hace un poco de trampa a Jesucristo y deja ver su brillo? Ay, ustedes no digan nada, pero voy a brillar tantito para que todos vengan y me saluden y empiecen a especular mis cosas de mí y hagan un alboroto mucho más grande. ¿No se les hace ilógico? Pues sí, ¿no? Porque el Señor ya había dado una orden y el Señor mismo no se puede contradecir una orden porque Él quería pasar hasta cierto punto desapercibido hasta que llegara su hora. Entonces, ¿por qué se hizo el alboroto al ver a Jesús? Es la pregunta. ¿Por qué se hizo un gran alboroto? Porque estos hombres sin duda estaban aplaudiendo. Se están peleando los discípulos de Jesús con los escribas. ¿Por qué después dicen, voy a dejar de ver esto para ver a Jesús y correr a saludarle? ¿Por qué lo hacían? Bueno, la razón es más simple de lo que a lo mejor nos podemos estar imaginando. Recuerden, no es cuestión de especular mucho, simplemente es cuestión de ver el texto y ver los pasajes anteriores que hemos estado analizando. Recordemos que Jesús era uno de los maestros, y no es el maestro más famoso de su época, era el maestro más famoso de su época. Nadie predica como Jesucristo, nadie hace milagros como Jesús. Entonces, obviamente, sí, aquí están los apóstoles, sí, aquí están los escribas, pero ya llegó Jesucristo, así que yo tengo que salir e irlo a saludar. A todos nos pasa, ¿no? Cuando estamos con una persona famosa, queremos ir a saludarle, queremos ir a tomarnos la foto hoy en día. Jesús era famoso, por eso llamó la atención de las personas, por eso las personas corrieron a él. Y también corrieron a Jesús por lo delicado del tema, por lo delicado de la discusión. Los discípulos y los escribas estaban peleando por algo muy específico que era sumamente delicado. Entonces, cuando de repente aparece Jesús en medio de la discusión, las personas, salud, sin duda pensaron, qué oportuno que en este momento cuando están discutiendo, Jesús aparece. Qué oportuno, qué gran maestro, qué gran hombre. Ya todo esto, ya dejando en claro por qué las personas corrieron a saludar a Jesucristo e ir tras de él. A todo esto, ¿qué hacía ahí una gran multitud? ¿Qué estaba haciendo ahí una gran multitud? ¿Por qué estaban discutiendo los discípulos con los escribas? ¿Qué estaba pasando? Pues, ¿qué creen? La misma interrogante tenía Jesús, las mismas preguntas tenía Jesús, porque vean lo que dice el verso 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis? O sea, ¿qué discuten con ellos? Marcos deja ver en su escrito que tanto los escribas como los discípulos no contestaron esta pregunta al momento que nuestro Señor Jesucristo la hizo. Si leemos un versículo después, notamos que fue alguien de la multitud que la respondió. Ahora, el Evangelio no deja ver la razón exacta de la falta de respuesta de estos dos grupos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, Jesucristo estaba en medio de la multitud, la gente venía con él, pero Jesucristo puso sus ojos en por qué ustedes están discutiendo, principalmente a sus discípulos. ¿Por qué ustedes, 9 apóstoles, están discutiendo con estos maestros de la ley? Contéstenme. El texto no dice que ellos, repito, el texto no dice que ellos le contestaron nada. Y no es tan difícil imaginarnos el por qué. Porque a fin de cuentas, recuerden, el Maestro Jesús tenía autoridad. Llegaba con autoridad donde se plantaba. Sí era un hombre común y corriente, pero un hombre con mucha autoridad, con mucha presencia. Entonces, ustedes solamente imagínense, ¿no les ha pasado cuando ustedes los agarran con las manos en la masa? ¿O ustedes agarran a sus hijos con las manos en la masa? ¿Qué hacen? Y se congelan, ¿no? Imagínense a los discípulos. ¿Qué hacen? Llega Jesús, aparta la multitud. ¿Qué hacen? ¿Por qué ustedes están discutiendo con ellos? Y los discípulos, chin, mi maestro me vio peleando con estos hombres. ¿Y ahora qué le voy a contestar? Y los escribas, ay, no puede ser, yo me estaba peleando con los discípulos y ahora me tengo que pelear con el maestro que nunca le gano. Entonces se quedaron pasmados. Dicen, se enconejaron, ¿no? Cuando les echan luces a los conejos, ¿qué hacen? Se quedan así, nada más se te quedan quietos. Estos hombres se enconejaron, hermanos, no supieron contestarle. ¿Qué hacen? Se enconejan. Así están, no supieron qué hacer. Pero bueno, ahora nuestro Señor va a contestar. Bueno, Marcos nos permite ver que el que le contesta fue un hombre que estaba en medio de la multitud. Antes de pasar, vayan abriendo sus Biblias en Marcos capítulo 9, verso 17. Ya lo dejo en la pantalla.
Pero yo quiero hacer notar algo, hermanos, que pude notar en mi estudio. Muchas personas dicen que Jesucristo preguntó simplemente porque quería escuchar una respuesta. Ellos dicen que Jesucristo ya sabía de antemano por qué discutían. Bueno, Jesucristo es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Amén. Jesucristo es omnisciente, Jesucristo todo lo sabe, ¿cierto? Perfecto. Pero recuerden esto, hermanos, y quiero que ustedes lo tengan en cuenta cuando lean los evangelios. Jesucristo no solamente es 100% hombre, Jesucristo es ¿qué? 100% Dios. Y Jesucristo en su humanidad decidió como no usar todo su poder divino mientras estaba aquí en la carne. Entonces muchos dicen, Jesucristo preguntó porque simplemente quería escuchar la cuestión de ellos, pero se les olvida la cuestión que era 100% hombre. No tiene nada de malo decir que Jesucristo pues no quiso ocupar su omnisciencia en esos momentos y fue y preguntó realmente, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están discutiendo? Porque recuerden, él también era 100% hombre. Pero bueno, no altera una postura y la otra el sentido del texto. Simplemente el Señor preguntó. Yo les estoy dando en este punto una opinión. En mi opinión, Jesucristo realmente no quiso usar la omnisciencia y les preguntó sinceramente, ¿qué hacen? Y no tiene nada de malo porque era 100% hombre, es 100% hombre. Entonces, vamos ahora sí a Marcos capítulo 9, verso 17 al 18. Y respondiendo uno de la multitud, les dije, no iban a responder los escribas ni los discípulos, se enconejaron. Dijo, este de la multitud, maestro, toman en cuenta cómo se dirige, ¿no? Porque más adelante lo vamos a retomar. Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El padre de familia, el padre afirma que había ido específicamente a ese lugar porque esperaba que Jesús atendiera a su hijo debido a que éste desde niño había estado siendo atormentado por un espíritu inmundo. Él dice, un espíritu mudo, ¿no? ¿Cómo lo estaba atormentando? Pues simplemente lo estaba poseyendo constantemente desde su niñez. Lo poseía, lo poseía, lo poseía y le hacía daño. Este padre fue por Jesucristo para que Jesucristo hiciera un milagro en su hijo y echara fuera a este demonio. Pero el padre da unas palabras muy interesantes. ¿Por qué? Al último del texto dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Por qué? Porque Jesucristo no estaba. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, salud, y no pudieron. Y no pudieron. La palabra que está aquí, hermanos, de pudieron, es la palabra griega isquio. Isquio. Es la palabra griega isquio. Y esta palabra griega significa ser fuerte o ser capaz. Entonces, si simplemente tenemos el significado, dice, Jesús, como tú no estabas, se lo traje a sus discípulos y les dije que lo echaran fuera y no pudieron, no tuvieron las fuerzas. Miren, una paráfrasis de este comentario sería la siguiente. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no fueron capaces de cumplir lo que le pedí porque no tenían las fuerzas necesarias para echar este demonio. Cambia totalmente el significado, ¿no? Simplemente no pudieron. Aquí deja ver que no tuvieron las fuerzas necesarias para echar al demonio. Así a secas. No pudieron, no tuvieron las fuerzas. Les ganó el demonio. Ahí está. Bueno, ya conocemos la razón por la cual estaba ocurriendo todo esto. Ya sabemos la razón por la cual estaba este gran alboroto. La multitud estaba allí buscando a Jesús. ¿Se acuerdan? En los primeros versos había una gran multitud. La multitud se enteró que allí estaba Jesucristo o los discípulos de Jesucristo. Fueron a su encuentro esperando a ver al gran maestro. ¿Qué creen? No lo encontraron, sino que encontraron a sus discípulos, pues a lo mejor predicando, a lo mejor haciendo milagros. Ahí estaban ellos, esperando sin duda también al Señor Jesucristo.
Después llega este padre con su hijo endemoniado. Le dice a los 9, échenlo fuera, no está su maestro. Los discípulos dicen, bueno, pues vamos a chambear un rato, vamos a echar fuera al demonio. ¿Qué creen? Les faltó las fuerzas, no pudieron, pudo más el demonio. Y recuerdan, los escribas estaban viendo a los discípulos y a Jesús para ver en qué se equivocaban, porque querían matar al Señor Jesucristo, querían algo en su contra. Y los escribas, al ver que no pudieron estos hombres en echar fuera al demonio, dijeron, pues aquí soy, me voy y me agarro y les digo, ustedes están haciendo todo mal porque están siguiendo a este falso maestro. Y empezaron a discutir. Y el papá estaba en angustia. Y la multitud empezó a echarle leña al fuego. Y se hizo un relajo. Se hizo la cosa mucho más grande de lo que tenía que hacer. ¿Se dan cuenta? Por eso todo estaba en llamas cuando llegó Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí, hola, hola. ¿Por qué están discutiendo? ¿Por qué está todo este alboroto? ¿Se dan cuenta? Ahora ya sabemos por qué estaba todo el alboroto. Ahora ya sabemos por qué estaban discutiendo. Ahora ya sabemos por qué este demonio seguía en el cuerpo de este niño. Bueno, de este joven. Porque no pudieron. Porque no tenían las fuerzas necesarias para sacar al demonio. Los discípulos de Jesucristo. 9 de los apóstoles no tenían fuerzas. No tenían fuerzas para sacar este demonio. Y aquí nos lleva al verso 19. Vean lo que dice. Marcos capítulo 9, verso 19. Marcos capítulo 9, verso 19. Una vez escuchando todo esto Jesús, una vez ya armando todo en la cabeza cómo fue el asunto, dijo las siguientes palabras. Y respondió él, o sea, Jesús, y dijo, ¡oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. O sea, al muchacho. Pero antes de ver esto de traédmelo, quiero que ustedes vean algo. Uno podría pensar que este reclamo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Uno puede pensar que este reclamo se lo hace Jesús a sus discípulos por haber fracasado en echar fuera al demonio. Y yo puedo decir que sí, en parte sí eran los discípulos. ¿Por qué? Jesucristo ya les había dado con anterioridad poder a los apóstoles para echar a todos los demonios. ¿Dónde lo vemos? Vayan conmigo, Marcos capítulo 6, verso 7. No es necesario ir a otro evangelio, lo vamos a ver en el mismo Marcos. Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos capítulo 6, verso 7. Vean lo que dice. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio, ¿qué les dio? Autoridad sobre los espíritus inmundos, o sea, sobre los demonios. Les dio esta autoridad. Vayan a Marcos 6:13, unos versículos enfrente. Marcos 6:13. Una vez que ellos tenían autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, ocurre lo siguiente. Y echaban, o sea, los discípulos echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. No solamente tenían autoridad los apóstoles de echar fuera demonios, sino también de sanar enfermedades. Y sin duda también les dio autoridad de predicar. Vayan conmigo unos versos más adelante, Marcos 6:30. Entonces, Marcos 6:30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué hicieron? Echaron fuera demonios, sanaban enfermedades y les contaban y predicamos tu evangelio así, así, así. ¿Se dan cuenta? Ellos ya podían echar fuera demonios. Ellos ya tenían el poder del Espíritu Santo, porque este poder no nace de los hombres. Nadie puede echar fuera un demonio de una persona sin el poder de Dios. O el poder de Satanás. Aguas allí. Pero en el caso de estos hombres, ellos tenían 100% el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo no da plenamente el poder? Claro que da plenamente el poder. ¿Acaso el Espíritu Santo no es Dios mismo? Claro. ¿Acaso el Espíritu Santo no puede echar también los demonios? Claro que puede. Claro que puede. Pero estas personas no pudieron porque les faltó poder. Les faltó poder. Más adelante vamos a ver a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo con esto y también nuestro Padre, pero
Estos hombres tenían el poder para echar fuera demonios y no pudieron, y esto ocasionó en parte que nuestro Señor Jesucristo le dijera: ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Ahora, regresemos a Marcos capítulo 9, verso 19. Marcos capítulo 9, verso 19. Hasta aquí uno podría decir, bueno, pues sí, le está diciendo estas palabras, le está regañando a los discípulos, ¿no? Está claro, tenían autoridad, pero no tenían el poder, no pudieron echar al demonio, pues obviamente merecían un regaño de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una palabra, hermanos, que nos deja ver que no solamente le estaba hablando a los discípulos, sí, los discípulos, pero más las otras personas, y es la palabra generación. Les dijo: oh, generación. Esta palabra generación viene de la palabra griega genea, que significa gente de la misma generación o gente de la misma edad. Prácticamente también se puede traducir, le doy una tercera traducción, una nación. O sea, todos ustedes, les está así diciendo a Jesús, todos ustedes que están aquí, todos, son una generación ¿qué? Incrédula. Son incrédulos, todos ustedes son incrédulos. Bueno, ahora hay que ver qué quiere decir la palabra incrédulo. La palabra incrédulo viene de la palabra griega apistos. Y esta palabra griega apistos quiere decir simplemente no creyente. Todos ustedes, todos los que están aquí, son no creyentes. El sentido de esta palabra es una falta de creencia en Dios, una falta de fe en Dios. Todos ustedes, aunque estén aquí conmigo y tengan apellidos judíos, no creen en Dios. Todos ustedes son una generación incrédula. Todos ustedes. Entonces, ante los ojos de Jesús, sus discípulos eran incrédulos porque les faltó fuerzas para echar fuera a los demonios. Los escribas eran incrédulos porque aunque escuchaban los mensajes de Jesús, ya ven que seguían a Jesús a todas partes, aunque escuchaban los mensajes de Jesús, se rehusaban a creer en él y solo querían discutir con el maestro y con sus discípulos. Y también eran incrédulas las personas que estaban allí, todas las personas que estaban allí eran incrédulas junto con el Padre, porque conociendo el poder de Jesús, prefirieron hacer un espectáculo de la situación en vez de esperar al Salvador. Por eso, ante los ojos de nuestro Señor, todos ellos eran unos incrédulos. Carecían de fe y creencia en el Señor, en el Dios verdadero. Por esta misma causa, nuestro Señor dice en sus palabras, y lo dice con mucho dolor, que Él no solamente desprecia el pecado, sino que también Él no está contento con los pecadores, con los incrédulos. Vayan conmigo a Salmo 5:5. Nuestro Señor aborrece a los pecadores que se aferran a su incredulidad. Por eso dijo estas palabras: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, generación incrédula? Generación que no tiene fe, gente que simplemente desprecia a Dios. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Vean lo que dice Salmo 5:5. Aborreces, desprecias a todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. Muchos dicen, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Mentira. Dios aborrece, desprecia a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Los pecadores, las personas. Dios aborrece a las personas que cometen pecados. La incredulidad es un pecado. Dios los estaba aborreciendo. ¿Por qué siguen así? Si me están viendo. ¿Por qué siguen así si me están escuchando? ¿Por qué siguen de esta manera con poca fe si han visto todo esto? Tal vez te preguntes, si yo muestro incredulidad en mi vida, entonces mi Dios, mi Señor, ¿también se disgustará conmigo? Si yo muestro incredulidad en mi vida, ¿mi Dios también está enojado conmigo? La respuesta es sí. Si tú, aún como iglesia, demuestras incredulidad en tu vida, falta de fe en el Señor también está enojado contigo. ¿Por qué? Porque lo que Dios espera de ti
es que con el paso del tiempo tu fe aumente y tu fuerza espiritual también lo haga, también vaya aumentando. ¿Por qué? Porque no es normal, hermano, no es normal el estancamiento espiritual, y esto quiero que te quede bien claro. No está bien que en todo tiempo tengas poca fe. No está bien que en todo tiempo tengas poca fe. No está bien que a cada rato que presentes una dificultad en tu vida, siempre, siempre, siempre dudes de Dios. No es normal, no está bien. Lo que Dios espera de ti es que tengas una fe fuerte, vigorosa, saludable y que crezcas y que no seas un enano espiritual con poca fe. Porque si no, ¿qué estará haciendo el Señor contigo? Estará enojado. El Señor estará enojado. ¿Me va a negar como su hijo? No, pero sí va a estar enojado contigo. Hermanos, tu Señor espera que crezcas a la imagen de Cristo en poder, en sabiduría y en fe. Y por supuesto, si tú no te esfuerzas en creer y dar buen fruto, entonces nuestro Señor no estará nada complacido cuando regrese y te pida cuentas de tu vida. ¿Y qué es lo que le vas a entregar? Pues migajas de una vida espiritual llena de incredulidad. En lugar de que lo esperes, mira el manjar que te traigo con mis buenas obras, Señor. Mira todos los tesoros que he acumulado para tu gloria. ¿Qué me traes? ¿Polvo molido? ¿Pizquitas? De la mejor calidad, Señor. ¿Y qué? Tu vida incrédula no me sirve, hijo. Es la realidad. La vida incrédula tu vida incrédula no le sirve al Señor. Tu vida incrédula no le sirve para nada al Señor. Entonces, si estás en la misma situación que los discípulos, la multitud, aunque los escribas o el Padre, yo te animo a que te arrepientas y que te esfuerces en que tu fe crezca, 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 crezca en el Señor, para evitar regaños como estos en un futuro. Ahora, una vez que el Señor ya regañó a la generación, regañó a los discípulos, regañó a la multitud, regañó a los escribas, regañó al Padre, ahora sí dice, a ver, tráemelo. A ver, ya los regañé, está bien, cartas en el asunto. Tráiganme al muchacho, es lo que dice el Señor, tráiganmelo. Vamos a solucionar esto, que ustedes, discípulos, no pudieron. Vean lo que dice el verso 20 y 22, al 22. Marcos 9, verso 20 al 22. Cuando el Señor dijo, tráiganme al muchacho, dice Marcos 9, verso 20, 22, y se lo trajeron. Bueno, él iba a solucionar el problema. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, o sea, el demonio, vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Detengámonos tantito aquí. Nada más quiero hacer una observación. Estos son síntomas de epilepsia. Clínicamente son síntomas de epilepsia. Entonces este espíritu mudo, y después vamos a ver que también le daba sordera, estaba atacando con epilepsia a este joven al ver al Señor. Regresemos al verso 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Detengámonos allí. Hermanos, tal vez parezca extraño ver a Jesús permitiendo que el demonio haga estragos en el cuerpo de una persona. Tal vez parezca extraño, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo le diga, tráigame al muchacho, y antes de que lo liberara, permita que el demonio simplemente empiece a convulsionar a la persona y le haga daño en el cuerpo? A mí me tocó ver una persona convulsionándose en la secundaria. Estábamos jugando con un compañero. Desgraciadamente el compañero se cayó, se pegó en la cabeza y empezó a convulsionar. Entonces son movimientos muy agresivos, muy, muy agresivos. Tanto así que tu mandíbula puede chocar y puede romper, tú puedes arrancarte la misma lengua si tú te convulsionas. Entonces yo de primera mano puedo decir que son movimientos muy agresivos. Entonces resulta un tanto extraño ver por qué nuestro Señor Jesucristo permite este tipo de cosas en el cuerpo de esta persona. Pareciera que lo está permitiendo que sufra, al parecer esto. Bueno, y además notamos también que nuestro Señor Jesucristo en el pasaje empieza a decirle al Padre, empieza a preguntarles cosas. ¿Cuándo ocurre esto?
cómo lo está haciendo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo necesita tanta información? Si bien aquí pudo liberar, lo repito, su omnisciencia para conocer todo y simplemente agarrar y liberarlo con un tronar de dedos. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Por qué estaba todo este alboroto? ¿Por qué estaba la discusión? Porque los discípulos no pudieron, ¿cierto? Simplemente no pudieron, les faltaron fuerzas. Entonces, aquí lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo era que toda esta gente viera lo desfavorable de la situación, que toda la gente viera lo difícil e imposible para el hombre que era liberar a este muchacho. ¿Para qué? Para que cuando nuestro Señor Jesucristo lo liberara, la gloria fuera más grande para el Señor. Por eso lo estaba haciendo. Escuchen todos. ¿Desde cuándo está sufriendo esto? Desde niño. Escuchen todos. ¿Qué estaba haciendo este espíritu inmundo con este joven? Lo estaba luego llevando al agua, luego al fuego para matarle. Vean todos cómo se está convulsionando. Y aprecien cómo yo lo voy a liberar. Es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Quiere que la gente alrededor no sea incrédula ante su poder. Quiere que vea lo difícil de la situación para que digan, sí, cierto, es bueno depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero bueno, ocurre algo en lo que el Señor está permitiendo todo esto. Regresemos al verso 22. Marcos, capítulo 9, verso 22. Vean, vamos a retomar las últimas palabras del Padre. Muchas veces, Marcos 9, verso 22, muchas veces le echan el fuego y en el agua, ¿para qué? Para matarle. La intención del demonio era matar al muchacho. Por misericordia de Dios no lo había logrado. Pero vean cómo le contesta el Padre a Jesús. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de vosotros y ayúdanos. Quiero, hermanos, que presten mucha atención a las palabras del Padre. Mucha atención a las palabras del Padre. Esto es muy importante. Este tipo de observaciones son muy importantes para entender el texto. ¿Se acuerdan que les dije que pusieran atención a la palabra, cómo se dirigió al Padre cuando vio a Jesús? ¿Cómo le dijo? Maestro. Verso 17, ¿no? Maestro. ¿Qué reflejaba esto? Que el Padre reconocía con una autoridad mayor a Jesús. Puede ser que a los 9 apóstoles le diga, ustedes. Pero cuando llegó Jesús, Maestro, tú que sabes muchas cosas, tú que estás sobre todos los que estamos aquí. No le habló simplemente, tú el Nazareno, no, Maestro. Fue con él con respeto. También le dice correctamente las siguientes palabras. Ten misericordia de nosotros. El joven endemoniado era el hijo del Padre, ¿cierto? Pero lo que estaba diciendo el Padre era, Señor, por favor, te lo pido, extiende tu misericordia sobre tu hijo y si se lo extiendes a mi hijo, me lo extenderás a mí como su padre, a toda la familia. Te lo suplicamos. Lo que hagas con mi hijo, lo estás haciendo por mí. Mi hijo no puede hablar, pero yo hablo en su lugar. Ten misericordia de nosotros. Y entonces también dice, sé que no merecemos tu favor, pero igualmente me atrevo a pedirte lo siguiente. Te imploro, ayúdanos. ¿Son las palabras correctas? ¿Son las palabras correctas? Sí. Estas son las palabras correctas con las cuales nosotros tenemos que llegar a Jesús. Son las palabras correctas, con respeto, maestro, implorando misericordia, algo que no merecemos, por favor, te pido, ayúdanos. ¿Por qué? Porque me reconozco pecador. Claro que sí. Claro que sí, que son las palabras correctas. Hay un dicho que me gusta mucho que cita así, la forma es fondo. La forma es fondo. ¿Qué quiere decir este dicho? La forma en la que presentas algo es tan importante como el contenido mismo. ¿Cuál era la necesidad de este hombre? Su hijo endemoniado. Pero la forma como la presentó es igual de importante. ¿Por qué? Porque sabía que no se estaba dirigiendo a un simple maestro. Sabía que este hombre era especial. Sabía que tenía que venir con él de la forma correcta, adecuada. Entonces, regresando al texto, ¿el Padre vino a Jesús con respeto? Sí. ¿Vino a Jesús mostrando su incapacidad de resolver el problema? Sí. ¿Vino quebrantado?
Por supuesto, por eso pidió misericordia. ¿Vino a pedir la ayuda? Claro. Hizo todo bien hasta aquí. Hasta aquí todo en orden. Hasta aquí este hombre llega ante los pies de Jesús y parece que todo va a funcionar a su favor porque nuestro Dios es misericordioso. Pero dijo algo el hombre. Dijo algo el hombre. Muy importante. Vean, les voy a borrar todo esto rápido para que lo alcancen a ver. Dijo algo el hombre, muy importante. Pero si puedes hacer algo. Pero si puedes hacer algo. Ay, hermanos, esta frase es muy importante. ¿Por qué? Porque es como si este hombre dijera: Maestro, vine a tus discípulos y ellos no pudieron ayudarme porque les faltó fuerza. No pudieron. Pero ahora que tú estás aquí, maestro, quizás, y solo quizás, tú sí puedas poder ayudarme. Quizás puedas ayudarme. ¿Notan el problema? ¿Notan el problema en las palabras? El padre no creía que Jesús tendría las fuerzas para que le ayudara. Él pensaba que tenían las mismas fuerzas, un poco más que sus discípulos. Quizás puedas ayudarme. Bueno, vengo a ti, maestro, ten misericordia de mí, ayúdame. Y quizás me puedas ayudar. Este es el problema. Este es el problema que había en su corazón de este hombre. Incredulidad del poder de Dios. Incredulidad del poder de Dios. Fíjese que, vuelvo a lo mismo, importa mucho la forma y el fondo. Importa mucho cómo te diriges a nuestro Señor Jesucristo. Por eso puse el dicho, la forma es fondo. Hubieron muchas personas que tuvieron necesidad. Les voy a poner un ejemplo. Vayan a Marcos 1:40. Y Jesucristo sí tomó en cuenta la forma en lo que lo dijeron. ¿Por qué? Porque reflejaba lo que había en su corazón. Marcos 1:40. Marcos 1:40. Vean lo que dice. Vino a él un leproso rogándole. En cada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Este leproso también fue a pedir ayuda. Este leproso también se arrodilló ante el Señor Jesucristo. Este leproso también reconoció la autoridad sobrenatural del Señor Jesucristo. También fue con la persona correcta. Pero él dijo: si quieres. No había duda en el corazón del leproso del poder que tenía Jesucristo. Él simplemente tenía una única duda. ¿Cuál era su duda? ¿Quieres? Yo sé que tú puedes. ¿Quieres? Y el corazón del leproso se paró. ¿Querrá? Y el Señor, ¿qué dijo? Marcos 1:41 y 42. Y Jesús, teniendo misericordia, se los digo, nuestro Padre, nuestro Señor es muy amoroso. Y el Señor, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó ¿qué? Limpio. Se cumplió su palabra. Jesús no solamente vio las lindas palabras del leproso. Jesús no solamente vio que el leproso se hincó. Jesús vio lo que había en su corazón y el leproso lo sacó con sus palabras. Si quieres. Por eso tuvo la misericordia del Señor. ¿Por qué este hombre en primera instancia no iba a poder recibir, el padre del hijo endemoniado, en primera instancia no iba a recibir el favor de Dios? Por su incredulidad. Vino correctamente. Vino de la forma correcta. Pero había incredulidad en su corazón. Y tanta incredulidad hubo en su corazón que, por así decirlo, nuestro Jesucristo se sacó de onda. Lo vamos a ver. Vayan conmigo a Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos capítulo 9, verso 23. Y Jesús le dijo: si puedes creer.
¿qué creen? Esta no es la mejor traducción. No es la mejor traducción. Si puedes creer, todo te es posible. No es la mejor traducción, hermanos. Les voy a mostrar una mejor traducción, así se tendría que leer. Jesús le dijo, ¿si puedes? A ver, ¿si puedes? ¿Cuáles fueron las palabras del leproso? Las palabras del leproso fueron, pero si puedes hacer algo, si puedes. Y automáticamente el Señor le contesta, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Jesús está sorprendido de su incredulidad, está sorprendido de la poca fe de este hombre. Es como si el Señor Jesucristo estuviera diciendo, ay, amigo, date cuenta, ¿no sabes quién está enfrente de ti? ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes que no conoce límites mi poder? ¿Acaso no has visto que he curado leprosos? ¿No sabes que he revivido muertos? ¿No te han contado que no existe enfermedad en la faz de la tierra que yo no sane? Pregúntale a mis discípulos, anda, ve y diles que cuando le dije al viento que callara y al mar que cesara, ¿acaso no me obedecieron? ¿Acaso no puedes ir a Gadara y preguntarles sobre los endemoniados que estaban en las tumbas y ver que ellos estaban igual o peor que tu hijo, y también los liberé? ¿No sabes que yo soy el que soy? Y aún así, ¿te atreves a preguntarme si puedo? ¿Se dan cuenta? Mucha misericordia tuvo el Señor porque ahí lo hubiera fulminado. ¿Cómo que puedo? ¡Pah! Hermanos, no es poca cosa ser incrédulo. No es poca cosa. Por eso el Señor se sorprende. ¿Cómo que si puedo? ¿No sabes enfrente de quién estás? ¿No? Está bien, me reconoces como maestro. Está bien, me vienes a pedir ayuda. Está bien, pides por misericordia. Pero que no se te olvide quién soy yo. Que no se te olvide que yo soy el Todopoderoso. Hermanos, ¿el padre del endemoniado tenía los ojos puestos en Jesús para liberar a su hijo del sufrimiento? Sí. ¿Es bueno poner los ojos en Jesús? Sí. Pero carecía de la fe necesaria para hacer válida su petición. La verdad, eso ocurría. Y yo les digo, voltéenme a ver, así están muchos de ustedes hoy en día. Así están muchos de ustedes hoy en día. Tienen los ojos puestos en Jesús. Bien, una palomita, felicidades. Pero careces de la fe necesaria para hacer válida el poder de Dios en tu vida. Eres igual de incrédulo que estas personas. Tú con tu incredulidad le estás diciendo al Señor, ¿puedes? ¿Quizás puedes? Así eres desgraciadamente. Vienes a la iglesia porque sabes que es la voluntad de Dios. ¡Qué bien! Muchas veces tenemos que hacer la voluntad de Dios aunque nuestro cuerpo no quiera. Haces bien, una palomita. Lee la Biblia y dices amén a cada promesa que ahí lees. Bien, otra palomita. Está bien, lee la Biblia y está bien leerlas y decir amén a cada promesa que allí encontramos. Oras de rodilla fervorosamente para que Dios te bendiga o para que el Señor te ayude en una dificultad. Perfecto, pastor, yo me he pasado hasta 3 horas orando en la madrugada. Bien, todo correcto. Pero cuando te levantas de tu oración, lo primero que dice tu corazón es, ojalá pueda ayudarme. ¿Cómo que ojalá? ¿Cómo que ojalá? ¿Cómo que ojalá? No es como el leproso, ojalá quiera, sino ojalá pueda ayudarme. Te pregunto a ti, hombre y mujer de poca fe, y te estoy hablando a ti, personalmente. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Hay algo que se escape de sus manos? No. ¿Tienes un problema tan grande en donde el Señor sea incapaz de ayudarte? No existe. Pero aunque tengas la teología correcta, no basta con ir a los pies del buen pastor y buscar ayuda, que está bien. También tienes que tener la fe correcta, la fe necesaria para que esta ayuda pueda ser ejercida en tu vida y para que el Señor te pueda socorrer. Es la realidad. Entonces, Jesús, tan lleno de misericordia, le dice a este padre con angustia las siguientes palabras. Vayan conmigo a Marcos capítulo 9, verso 23.
Esta es una versión de la Biblia textual, cuarta edición. Si pueden comprarla, es muy buena. Dice, Jesús le dijo, ¿si puedes? Y después le contesta, le ayuda en su poca fe. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Sí, hermanos, si tú crees en Jesús, si tú crees que Jesús es quien es, o sea, Dios mismo, el Altísimo, el Eterno, el Todopoderoso, el 3 veces Santo, entonces tu fe puesta en Cristo moverá montañas y tu Padre Celestial obrará todo a tu favor, como lo dice Romanos. Vayan conmigo, Romanos 8:28. Vean lo que dice, yo lo leo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La condición para que todas las cosas a ti te ayuden a bien es que ames a Dios. Pero este poder, ¿cómo se va a ejercer en tu vida? Con tu fe. Con tu fe. ¿Quieres la ayuda de Dios en tu vida? Yo imagino que sí. ¿Quieres el buen favor de Dios en todo lo que te propongas? Bueno, entonces cree en Jesús con todas tus fuerzas. Cree que Él es poderoso. Cree que Él te ayudará y así será. Entrégate a Él de todo corazón. Y por supuesto, estas palabras que nuestro Señor Jesucristo acaba de decir, al que cree todo es posible, perdón hermanos, pero hay que interpretarlo correctamente. Esto no es un cheque en blanco, ¿eh? Esto no es un cheque en blanco donde simplemente tenemos que creer en Jesús y todo lo que queramos se nos va a cumplir. Por supuesto que no. Estas palabras tienen el siguiente significado. Son una promesa en donde nuestro Señor nos promete que si colocamos nuestra fe en Él y realmente creemos que Él lo puede todo con todas nuestras fuerzas, el Dios Todopoderoso tomará cartas en el asunto de nuestras vidas y nos ayudará en medio de nuestras dificultades aquí en la tierra. De eso quiere decir esta promesa. Si tú crees en mí, todo le es posible porque yo estoy contigo, que yo no tengo nada imposible enfrente de mí. ¿Se dan cuenta? No es que te dará todo lo que quieras. Pero la realidad, hermanos, es que muchos de ustedes, aunque tienen años en el cristianismo, tienen poca fe. Desgraciadamente eso les pasa. Tienen poca fe. ¿Cuántos años llevas en el cristianismo? No, 10, 20, 15 años. No, pues 5. Pero desgraciadamente no has madurado. Te has quedado chiquito espiritualmente. Eres un enanito espiritualmente, especialmente en el área de la fe. Pero déjame decirte una cosa, hermanos. Una, tienes que crecer, lo repito. Pero dos, permíteme decirte estas palabras, donde nuestro Señor Jesucristo ayuda a un hombre, al Padre, en esta poca fe, para que este hombre pueda crecer y madurar. Ve conmigo a Marcos capítulo 9, verso 24. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, para el que cree todo es posible, ocurrió lo siguiente. Marcos capítulo 9, verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El padre realmente ya estaba reconociendo que aunque había venido con la persona correcta, su fe era pequeña y que su fe no era suficiente para que Jesús obrara en su vida y le hiciera el milagro con su hijo. Entonces, el padre, entendiendo esto, hace la petición más inteligente que se le pudo haber oído. Creo, pero ayúdame en mi credulidad. Hermano, si tú tienes un corazón incrédulo, si tú no puedes creer en el poder de Dios hoy, en estos momentos, si tú piensas que el poder de Dios es pequeño y piensas pecaminosamente que tu problema es más grande, entonces tú tienes que hacer igual que este hombre, rogarle a Dios que te dé más fe en tu vida, rogarle a Dios que fortalezca tu fe, rogarle a Dios que tengas un crecimiento de fe madura, buena, saludable, igual que este hombre. Usa las mismas palabras, Señor, mira, yo creo en ti y sabes que creo en ti, pero mi fe es muy pequeña.
Ayúdame en mi credulidad y verás cómo Él te va ayudando. Si crees, por supuesto. Si crees, es la condición. Pero ¿qué pasa si sigo yo con mi poca fe? Hasta el momento he estado bien cómodo, soy bien quejoso, pero pues el Señor en misericordia me va ayudando. ¿Qué pasa si sigo teniendo poca fe? Pues simplemente, hermano, te voy a decir una cosa, no pierdes tu salvación, ¿eh? No vas a perder tu salvación. Pero te estás perdiendo de muchas bendiciones de Dios, muchas bendiciones de Dios. Y además el Señor va a estar no muy contento contigo. ¿Y por qué estás perdiendo bendiciones de parte de tu Señor si tienes poca fe en su fuerza, si tienes poca fe en que Él puede más que cualquier circunstancia en la vida? Bueno, porque en la siempre bendita sabiduría de Dios y en el consejo perfecto de la Trinidad, ellos desde la eternidad pasada acordaron que la fe de los creyentes iba a ser el canal que usarían para bendecir a los hombres. Escucha, la fe del creyente es el canal que ellos usarían para bendecir a los hombres. ¿Tú quieres ser bendecido por Dios? A fuerzas necesitas tener fe en ellos. Necesitas tener fe en el Todopoderoso, a fuerzas. Si tienes mucha fe, hermanos, no te miento, no estoy exagerando en mis palabras. Si tú tienes mucha fe, tú serás capaz de abrir las ventanas de los cielos y ser abundantemente bendecido y socorrido en cualquier área de tu vida, ¿eh? Caso contrario, si tienes poca fe, entonces el poder de Dios en tu vida será muy limitado. No porque Dios no quiera ayudarte o no quiera bendecirte, porque eres su hijo. Él quiere, sino porque por tu nula fe estás evitando o estancando la ayuda de Dios. Ah, Sergio, no te creo absolutamente nada de esto. ¿Cómo es posible que mi fe esté truncando el poder de Dios en mi vida, la obra de Dios en mi vida? No me creas a mí. ¿Yo quién soy? Créele a Dios. Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. En una ocasión Jesucristo fue a su tierra natal, Nazaret. Ya lo vimos. Ahí están las predicaciones. Y ocurrió lo siguiente. Más bien, no ocurrió casi nada. Eso sería lo correcto. No ocurrió casi nada. Vean lo que dice Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. Vean lo que dice Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. Escuchen. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cómo que no pudo? ¿No que Él es todopoderoso? Sí, dice el texto textual. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos, ¿qué? Pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué no pudo hacer milagros el Señor? Por la incredulidad de los nazarenos. Entonces nuestra incredulidad trunca el favor de Dios en nuestras vidas. Mi poca fe o nula fe en el poder de Dios está impidiendo que Dios me bendiga. Es lo que dice el texto. No es que el Señor no haya podido actuar. El Señor puede actuar. Es que en el plan divino, el Señor usa la fe de las personas para actuar. Y ha determinado que si las personas no tienen fe en Él, en que Él hará, en que Él es poderoso, en que Él puede con sus problemas, el Señor quita las manos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿tú quieres seguir teniendo una vida sin favores de Dios? Tú sigue con tu poca fe. Que el Señor sigue enojado contigo. Que el Señor no actúe. No le creas nada a Dios. O mejor dicho, porque eres cristiano, créele lo suficiente a Dios. Y vivirás tranquilo hasta cierto punto. Porque un día te faltará tu fe. Porque a todos nos llega el momento de las cobranzas, de los problemas, de las aflicciones, de las enfermedades. Y ahí tendrás una clase express de tener fe. Porque la vas a tener. Y vas a rogar con sangre porque la vas a querer. Pero bueno, hermanos, te voy a soltar tantito. Sigamos con nuestro texto. Sí, te hablé a ti. A ti. Pongan a todos.
Ustedes han de pensar, ¿no? Ay, Sergio hace los sermones, Alejandro y Sergio para mí. Sí, yo ando pensando en Betty, en las pequeñas, en Vero, en Vanessa, en todos ando pensando, en Denise, en todos, en todos. No se preocupen, es para todos. Marcos capítulo 9, verso 25 al 27. Vean, continuemos con las palabras del Señor. Es más, hasta para Margarita, que hoy está con nosotros. También para ti, Margarita. Vean, Marcos capítulo 9, verso 25 al 27. Continúa diciendo: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hermanos, antes de continuar, quiero hacerles algo que no puse en mis notas, pero que quiero decirles. Ven aquí en el texto 25, se lo voy a poner aquí en la pantalla. Estas fueron las palabras del Señor Jesús: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Aquí nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo casi le está poniendo nombre y apellido a este demonio, ¿cierto? Mudo y sordo. ¿Qué era lo que hacía este demonio en el hombre? Le causaba mudez y le causaba sordera. O sea, este hombre no era que estuviera enfermo de mudez y sordera, sino que el demonio le estaba causando esto. Muchas personas en internet, desgraciadamente, están empezando a decir, y también muchos carismáticos con una mala doctrina realmente, cristianos también con mala doctrina. Bueno, los carismáticos son cristianos, ¿no? Pero muchos hermanos en Cristo con mala doctrina están empezando a decir: si tú quieres liberar a una persona de un espíritu inmundo, tienes que saber santo y seña, preguntar por qué fueron las causas y tratar de conocer el nombre del demonio. ¿Para qué? Para que tú tengas autoridad sobre este nombre, porque teniendo el nombre del demonio tú tienes autoridad sobre él y podrás así expulsarlo. Esto no está diciendo el texto, para empezar. Entonces, Jesucristo no necesita el nombre ni los antecedentes de los demonios para sacarlos, y los cristianos hoy en día tampoco lo necesitamos. Lo que necesitamos es lo que le faltó a los discípulos: poder. Bueno, haciendo este paréntesis voy a continuar. Y quiero que noten algo, vuelvan a ver el texto. ¿Vieron lo rápido que fue para nuestro Señor Jesucristo liberar a este endemoniado? ¿Desde cuándo estaba sufriendo? Desde la niñez. ¿Cuántas veces el Padre a lo mejor trató de pedir ayuda? Muchísimas veces. Trató de ir con los discípulos, no pudieron, pero una vez llegando con el que sí podía, creo que tardó más tiempo en traer al muchacho a los pies de Jesús, tardó más tiempo en ver la discusión de los discípulos con los escribas, que nuestro Señor simplemente: sal de ahí, demonio, listo, ya pasó. Ah, que está como muerto, no te preocupes, levántate, mira como nuevo, y lo sacudió. Ya, ahí está. Es la realidad. Cuando el Señor obra en las vidas de las personas, cuando el Señor obra en mi vida, cuando el Señor obra en tu vida, Él lo hace de una manera tan gloriosa, tan sobrenatural, que simplemente Él hace las cosas. Él compone las cosas de esa manera. Para Él, hermano, no importa lo complicado del asunto. Cuando Él quiere bendecirte, porque ve que en ti hay suficiente fe, Él te va a bendecir y Él va a solucionar ese problema. Una vez colocando nuestra fe en el Señor, creyendo en que Él es capaz de solucionar este problema, Él toma cartas en el asunto y dice: solucionado. Oye, Señor, pero solucionado, cree, porque yo ya estoy contigo. Ante mis ojos ya está solucionado. Sí, quizás puede ser que tú tengas que caminar humanamente hablando ciertas situaciones. Sí, quizás ese problema aún tú lo ves a tu alrededor, pero el Señor ya lo solucionó, porque Él sabe cómo lo va a arreglar en un futuro, porque ante sus ojos ya no tienes nada que temer, hermanos. Y esa es la fe en la cual tú tienes que caminar. Y el Padre la experimentó, solucionado está. Y todos alrededor, todos los incrédulos, ay, lo que nadie pudo, Jesús lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor Todopoderoso. Para que ustedes hagan lo mismo cuando el Señor solucione sus problemas. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Y todos den testimonios de que el Señor está de su lado. ¿Pero tienes la fe? Vuelvo a preguntar. Para mí, Sergio,
Aquí podría terminar todo bien. Ya, se acabó el problema, el Señor lo solucionó. Nos dio una enseñanza de fe. Para mí pudo haber terminado, pero bendito sea Dios, que aún continúa con otros 2 versos, porque también son muy importantes. Ya estamos en el punto número 4 del bosquejo. Regáleme 5 minutos más y ya terminamos. Vean cómo continúa el texto. Vayan a Marcos capítulo 9, verso 28, perdón. Marcos capítulo 9, verso 28. Vean lo que dice. Cuando él entró en casa, o sea, Jesús entró en casa, sus discípulos, o sea, los 9 apóstoles que se quedaron, le preguntaron aparte, o sea, lo agarraron. Pedro, Jacobo y Juan, pues no tenían este problema. No, pues a mí qué, yo no estaba. A lo mejor si estuviera, yo lo hubiera solucionado, ¿no? Ya saben cómo era Pedro. Pero bueno, aquí los discípulos sí le preguntaron al Señor, le hicieron la siguiente pregunta. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, esto nos deja ver que realmente ellos estaban consternados. ¿Se acuerdan lo que vimos en Marcos 6? Ellos pudieron echar fuera demonios, ellos pudieron sanar enfermedades. Quizás antes de que llegara el padre con su hijo, ellos habían echado fuera otros demonios y quizás también estaban predicando y estaban echando también enfermedades de las personas. Pero cuando llegó este hombre dice, ¿por qué no pudimos? Bueno, primero un golpe a su ego. ¿Por qué? Porque nada podemos hacer fuera de Dios. Pero es algo que sin duda a todos nos concierne. A lo mejor tú en tu vida habías llegado momentos donde veías victoria de Dios en tu vida, victoria de Dios en tu vida, favor de Dios, y de repente, ¿por qué no está fluyendo todo? ¿Por qué no está pasando como yo pensaba que tendría que pasar en el favor de Dios? ¿Qué está ocurriendo? Entonces los discípulos van con su maestro y le dicen, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Y nuestro Señor le contesta lo siguiente, verso 29, Marcos 9, verso 29. Dice, Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hermanos, vamos poniendo algo en claro. La palabra ayuno no está en los manuscritos más antiguos, entonces pueden borrarla de su Biblia. Entonces esta palabra no la vamos a tocar porque simplemente no existe. Fue alguien que es una palabra que alguien posteriormente añadió. Entonces no existe, no está en los manuscritos más antiguos, pueden rayarla. O hagan una nota, esta palabra no está en los manuscritos más antiguos. Ahí está, simplemente. Entonces nos vamos a concentrar en los demás. En el contexto, los discípulos están diciendo, netamente están haciendo la siguiente pregunta en su contexto. ¿Por qué no pude echar fuera este demonio? ¿No? Y Jesús, bajo la pregunta de su contexto, sí le está contestando. Porque este género, queda a entender, Jesús, que hay muchos tipos de demonios. Porque este género, este tipo de demonio específico, no sale de las personas, a menos que haya oración. A menos que haya oración. Entonces, bajo el contexto, le está diciendo, discípulos, si ustedes quieren echar este tipo de demonios, que ya vieron que les faltó fuerza, ustedes tienen que concentrarse en la oración. Ahora, yo no creo que Jesucristo simplemente se esté refiriendo a orar, orar y orar. Porque muchas veces oramos y es pura paja, porque lo hacemos sin fe. Yo no creo que Jesucristo simplemente le está diciendo, a ver, discípulos, ¿ustedes cuánto tiempo oraban? No, pues oramos 2 horas al día. Pues oren 4, el doble, porque les faltó fuerzas. Yo no creo que está diciendo esto. Yo te pregunto a ti, ¿por qué oras? ¿Tú por qué oras? Contéstate a ti mismo, ¿por qué oras? ¿Para conseguir un favor de Dios? ¿Para que te consuele? ¿Para qué oras? ¿Por qué oras tú? O sea, y no estoy diciendo que las razones por las cuales ores son inválidas, no. Al contrario, tú tienes tus propias razones para orar, que son totalmente válidas, dependiendo de tus necesidades. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿qué es la oración? ¿Para qué sirve la oración? La oración sirve para la comunión con Dios. La oración sirve para la comunión con Dios. El cristiano maduro no solamente ora para conseguir un favor de Dios. El cristiano maduro ora para pasar tiempo de intimidad, de comunión con su Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que le faltó a estos hombres? Fuerza.
¿Por qué? Porque estaban descuidando su comunión con su Padre. ¿De dónde el cristiano consigue las fuerzas? De la comunión con su Padre, del tiempo de oración en comunión. Estos hombres no tenían las fuerzas porque se dedicaban más a orar por el ministerio, seguramente, que porque tener una estrecha relación con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre Celestial. Y esto te puede estar pasando a ti. Ahora, yo no les quiero decir que ustedes vean este texto y empiecen, vamos a abrir un ministerio de liberación y vamos a orar por todos por liberación. ¿Por qué? Porque no. Hoy en día yo creo, y como postura de esta iglesia creemos que ya no se tiene que ejercer este ministerio. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, el hombre fuerte echa fuera al que muera la casa. ¿Qué se refiere? El Señor Jesucristo, el Señor Espíritu Santo se encarga de limpiar el cuerpo, el alma, todo el ser del nuevo creyente. Él se encarga de echar fuera esos demonios. Entonces es asunto de Dios, no es mío. Mi asunto solamente es predicar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar estos últimos pasajes en nuestras vidas? Yo les quiero decir, si tú quieres aplicar esto último en tus vidas, tienes que reconocer que habrá momentos de aflicción, momentos de prueba, momentos de desesperación en tu vida, donde no bastará una simple oración, hermanos. No va a bastar. No va a bastar una simple oración, no va a bastar que tú simplemente ores a Dios. Señor, ayúdame, Señor, socórreme, como lo hizo el padre del endemoniado. No basta que simplemente ores. Hay situaciones donde solamente con una oración el Señor actúa. Hay oraciones donde ni con 1000 oraciones el Señor actúa. ¿Qué es lo que espera de ti? Entrega, fe, comunión, perseverancia. Eso que el Señor espera de ti. Hay situaciones donde el Señor pide más que simplemente arrodillarte y pasar una hora pidiendo lo mismo. Hay donde el Señor quiere ver tu fe. Hay ocasiones donde el Señor quiere ver tu entrega. Hay oraciones donde el Señor quiere más quebranto en tu vida. Y ahí lo que tú necesitarás es fuerza. Fuerza. ¿Dónde se consigue la fuerza? Ya dijimos, con la comunión con Dios. Pero para que tengas una buena comunión con Dios, tienes que tener una vida llena de santidad. Una vida llena de obediencia. Una vida donde no solamente busques la oración, repito, para pedir, sino para entablar comunión. Eso es lo que necesitas. Hermanos, hermano, ¿creen que Jesús es suficiente en todo momento de angustia? Salud. ¿Cree que Él es poderoso para salvarte de cualquier enemigo que se te ponga enfrente? Y si no tienes la fe necesaria para creer esto, si no has conseguido las fuerzas suficientes en esa comunión íntima, pues entonces termino así. Pídesela a Dios. Esfuérzate en crecer, que verás cómo Él te favorece en un futuro, en todo momento, si puedes creer, porque como dijo el Señor Jesucristo, al que cree, todo le es posible. Dios les bendiga, hermanos.